Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya que nos vamos a remontar a la historia de la posguerra en España. Vamos a hablar del maquis, o de los maquis, o de la guerrilla antifranquista que literalmente se echó al monte, con la esperanza de que hubiese un cambio repentino en la política española de aquel tiempo, o que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial o el orden establecido tras esa terrible guerra afectasen a España y pudiera haber un cambio. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Cesario Segura Vargas, licenciado en Comunicación Audiovisual, con grandes inquietudes en el campo de las humanidades, que le llevaron a cursar un máster en herencia cultural. Y esas inquietudes y ese máster en herencia cultural hicieron que César iniciase un proyecto de investigación que tuvo como culmen el libro que presentamos hoy, titulado La huella del maquis, la construcción de una memoria sobre la guerrilla antifranquista en Sierra Morena Oriental, de la editorial Huevo Cósmico y libros.com, que es este libro. Aquí lo tenemos. Bienvenido, César. Encantado, Gerión, de estar en tu biblioteca. Pues es un placer tenerte aquí y bueno, y hablar de este tema, porque es un tema que no hemos tocado en la Biblioteca de la Historia y lo considero muy interesante para que, bueno, conozcamos nuestra historia, porque esto Ujú. es historia reciente de España, como aquel que dice. Y bueno, vamos a hablar de tu libro y del maquis. Bueno, César, para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es concretamente este trabajo tuyo, este libro, y qué recoges en él? Bueno, este trabajo, sobre todo eso, un trabajo, de hecho el detonante fue una situación a la que muchas veces nos hemos enfrentado la mayoría de la gente, ¿no? Que es escoger un tema, ¿no? Para hacer un trabajo. Ujú. Y en este caso, bueno, como bien has dicho, después de la licenciatura cursé un máster en herencia cultural y ahí tuve que buscar un tema para un trabajo de fin de máster. Y bueno, realmente me inquietaba sobre todo la memoria oral. Yo en el máster había empezado a tratar también con el tema de las fuentes orales y demás. Y sobre todo me interesaba un tema en el que me sintiese cómodo, ¿no? Y en el que también, si me podía pillar cerca de mi lugar de origen, mejor, Ujú. ¿no? Por si había que hacer un estudio de campo y demás. Y lo cierto fue que lo que me llamó la atención fue el hecho de escuchar maquis en Sierra Morena, porque yo, en mi pueblo, en la Carolina, está la falda de Sierra Morena, Ujú. que es un pueblo del norte de Jaén, y nunca había escuchado sobre la presencia de la guerrilla antifranquista allí, ¿no? Siempre el maquis lo asociaba a algo más en el norte de España, ¿no? Mm. Parece que la figura del imaginario colectivo de nuestro país lo encajaba más en esa zona. Y entonces, bueno, a partir de ahí supe que había algo, ¿no? En el que podía arañar, que pasaba algo, porque a mí no me había llegado esa información y porque la gente de mi generación también desconocía esa figura del máquina. Entonces lo que hago sobre todo es rescatar un poco la figura del máquina en Sierra Morena Oriental, que es la zona en la que la circunscribí, y sobre todo también darle otro enfoque, no caer tanto en la bibliografía oficial del maquis, en donde se ha procurado siempre eh, recabar datos para conseguir el dato cuantitativo y demás de los Mm. cuadros guerrilleros, sino darle otro enfoque y buscar más sobre la herencia que nos ha quedado de su memoria, ¿no? ¿Qué habla la gente? No me interesaba tanto conocer la experiencia de quien había vivido los años de posguerra, Claro. sino compararlo con otras cortes generacionales más actuales, ¿no? Sí, porque como veremos más adelante, dependiendo de la zona de España, cambia esa memoria, la percepción. Bueno, ahora lo veremos. Uh -huh. Eh, ¿De dónde, bueno, por qué decidiste escribir este libro? Pues la verdad es que cuando hice el trabajo quedó en un cajón. Este trabajo lo hice en 2012, ¿no? Digamos que puse el punto final y lo presenté. Y quedó en un cajón. Y lo cierto es que siempre la idea de plasmarlo en un libro estuvo por ahí dando vueltas, sobre todo hacer ilustrado. Yo también me dedico a la ilustración Ujú. y, y este trabajo en concreto daba mucho juego porque date cuenta que al ser fuente oral y demás recaba, sí, exacto. Lo enseño Re- así, con los que nos vean en YouTube, lo enseño así un poco para los oyentes que, vamos, a mí me ha encantado, la verdad, que le comentaba a César fuera de micro que
que yo no suelo leer novelas gráficas o en este caso ensayos gráficos, pero este me ha encantado porque está muy bien explicado todo, digamos, el contexto de lo que ocurre en este libro y la verdad que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Pues sí, básicamente eso daba mucho juego porque al contarte esa historia la gente te daba opciones a dibujar también lo que te están contando, ¿no? Mm, Y la verdad es que daba bastante juego. Ya no solo también para usar técnicas como el color, ¿no? En el que cada fuente oral que tenga su propio color y que es un color que, por ejemplo, yo le estoy asociando a esa fuente oral porque era lo que inspiraba en el día y realmente es lo que estoy recordando, ¿no? Que al fin y al cabo mm, hay muchos guiños a la memoria, ya no solo también de las fuentes orales, sino también la mía propia, ¿no? Que también me atrevo a plasmar en el libro y a darle un poquito de esa travesura, ¿no? Que también me apetecía, ya que viene a ser un libro tuyo de un trabajo que hiciste que tiene que ser como más correcto, hay que intentar también mantener ese cuerpo teórico y no saltarte mucho de la línea académica, pero al ser un libro tuyo que dibujas, pues también te permite también ser un poquito de travieso, ¿no? mm. Bueno, hemos escuchado mil veces el término maquis, pero claro, ¿de dónde procede el término en sí? El maquis es un término francófono. Ujú, Digamos que, bueno, si lo buscaba en la RAE, creo recordar que la primera sección hacía referencia a la guerrilla francesa eh, que luchó contra la ocupación alemana, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que era ya en la segunda sección cuando hablábamos de la guerrilla antifranquista, ¿no? En nuestro país. Maquis viene de una abreviatura de maquisar. Maquisar eran los que luchaban en la maquia, ¿no? Que maquia es un tipo de bosque en Francia de vegetación mediterránea y de mata baja, ¿no? Y que era donde luchaban en el monte la guerrilla francesa, bueno, también entre ellos muchos exiliados españoles contra los nazis. Y ese término cuando los aliados liberan Francia, lo que ocurre es que se intenta, ese término se arrastra al intento de quitar también el fascismo en España, ¿no? Y es por eso por lo que Maquis se acaba también arrastrando a nuestra resistencia. En este caso, por ejemplo, el franquismo también intentó usar ese término para asignarlo como una especie de invasión extranjera, ¿no? Son los franceses que vienen aquí a darnos la guerra. No, mm. básicamente vendría ahí, pero vamos, el maquis, nuestro maquis, un fenómeno de resistencia antifranquista acorde a su contexto europeo. Como te comentaba antes, bueno, para que los oyentes lo sepan, ya lo has comentado, tu libro se centra prácticamente en el maquis en Sierra Morena Oriental. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar a nivel general de todo el contexto del maquis y bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas. A ver, comentas en el libro que el relato sobre el maquis hasta los primeros años de la democracia en España pues era un relato de dos extremos, el de la propaganda del régimen de Franco por un lado y el Ujú. de la propaganda del Partido Comunista de España por otro. Pero, ¿por qué comienza a haber luz sobre la historia del maquis? ¿Qué comienzan a hacer los historiadores e investigadores para arrojar luz sobre el tema? O sea, digamos, plasmar la verdad, no sin irse, o sea, sin irse a los extremos, como se había hecho hasta entonces. Ujú. Sí, bueno, como habrás visto, eso, el estudio del maquis tiene una evolución tardía, ¿no? Una madurez Mm, tardía. Eh, lo que se procura es, como bien dices, había una posición bastante maniquea, ¿no? Con el tema de, por un lado, por los frentes, o sea, por los bandos contendientes, ¿no? mm, Lo que se procura es que cuando esos investigadores, aquejados también de ese posicionamiento, intentan darle la vuelta y es cuando se empieza hay una tendencia a esa búsqueda de las fuentes orales, ¿no? Es cuando se comienza a mirar, digamos, no abordar al maquis desde esa generalidad, ¿no? Sino abordarlo más desde un fenómeno más heterogéneo. Y es por eso por lo que se intenta buscar ese microcosmo local a través de las fuentes orales. mm, Es un salto bastante cualitativo porque lo que ayudan sobre todo a dar una interpretación
otra interpretación a la historia reciente. En este caso, por ejemplo, es en los 80 cuando proliferan mucho los monográficos regionales, en los Mm, que, como te digo, ya no se intenta abordar al maquis como un fenómeno homogéneo, porque, ya te digo, en una zona del maquis pudo ser más activo, pudo ser más longevo y en otra tuvo una erradicación más prematura. Y es en los 80 cuando comienza a profundizar un poco más en la vivencia de la gente que vivió la posguerra y también de supervivientes de la guerrilla, ¿no? Tenemos ya un relato más directo y fuera ya también un poco más allá de la propaganda, ¿no? ujú. Y de la intención de un bando o de otro. Vaya. Claro, es que la propaganda, ya sea de un bando o de otro, o el relato, digamos, maniqueo, que tiene una finalidad concreta, al final lo que hace es que desvirtúa la historia y al final confunde a la gente, sobre todo a la persona que, que no está ni por una ideología ni por otra, ni en un extremo ni por otro, lo único que quiere es conocer la verdad. Y claro, hasta que los historiadores deciden abordar el tema de esa manera, pues la gente no conoce la verdad sobre este tema y es una lástima. Sí, fíjate que, por ejemplo, las fuentes orales también incluso tienen esa faceta, ¿no? La subjetividad, ¿no? Ujú, La experiencia vivida. Lo importante, sobre todo, a la hora de asumirlo como una herramienta heurística, que nos ayuda para darle otra visión a la historia, eh, es tener en cuenta esa naturaleza, ¿no? La naturaleza de la fuente, la naturaleza de las palabras y que sea un objeto de análisis también, ¿no? Para saber escudriñar qué es lo que nos está contando y por qué nos lo están contando de esta manera, ¿no? Es siempre importante al menos saber la naturaleza de dónde me está viniendo y saber exactamente. si me está viniendo me está intentando adoctrinar o por un lado o por otro, ¿no? Claro. También comentas que el fenómeno del maquis no se puede ver como un fenómeno igual en toda la geografía española y que hubo muchas diferencias entre los guerrilleros del norte, por ejemplo, con los del sur de España. Explícanos esto. Sí, sobre todo, mira, en eso tiene que ver mucho la distribución de la propiedad de la tierra, del centro de España hacia abajo, ¿no? Conocemos más el latifundismo. Esa distribución del terreno en Sierra Morena, por ejemplo, pues favorece el aislamiento de los cortijos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, las prácticas del maquis son muy distintas a la del norte. Era muy fácil en el sur ese asalto a un cortijo para Mm, obtener víveres y demás, ¿no? Y en cambio, también algo que se produce en el norte, que no se producía tanto en el sur, era el que los guerrilleros estaban muy... ahí en la figura del maquis siempre cala mucho el imaginario de que es un ser oculto en el bosque, una especie de mm, druida, un duende, pero el maquis siempre necesitaba ese contacto con la población civil. Y en el caso del norte, siempre intentaban la manera de intentar dormir en casa de algún enlace o demás, ¿no? Por ejemplo, cosa distinta, por ejemplo, en Sierra Morena, que sí que eso se producía, pues podían dormir en el chozo de un cabrero, quizás, ¿no? O de un carbonero, pero quizá esa retirada, esos momentos de evasión durante largos periodos, cuando a lo mejor había una acción de las contrapartidas, eh, podía producirse durante más tiempo porque el clima podría permitirlo, ¿no? claro. Ujú, Y el tema exactamente. de las cuevas y todo eso, aunque te sirvan de refugio, es también a veces una ratonera. Sí, una trampa. Ujú. Sí. ¿Cómo eran vistos los maquis por las poblaciones rurales? ¿Cómo hablaban de ellos? Hay también una evolución o una involución, también se podría decir, en la relación del maqui y la población civil. Date cuenta que la población civil siempre, a la hora de las fuentes orales, cuando lo rememoran, hablan de estar entre dos fuegos, ¿no? Claro, Entre el maqui y la Guardia Civil. El maqui, a medida que va avanzando los años de posguerra, se va convirtiendo en un ser desarraigado, incluso comienza a ser alguien molesto, ¿no? mm, Cuando empiezan las acciones de las contrapartidas y los somatenes armados o incluso contrapartidas que se disfrazaban de maquis para intentar engañar a la población para ver si le daba pistas y demás y cazarlo, empieza a imponerse un poco la política del miedo,
¿no? La represión empieza a ser un poco más fuerte y las delaciones empiezan a darse, están a la orden del día. Y es ahí cuando el maquis comienza a perder apoyo. El GAFA, que es Francisco Expósito Prieto, digamos, el máximo dirigente de la guerrilla que ha abordado, vamos, es el héroe, ¿no? Por así decirlo, de todos los relatos que obtuvimos. Hablaba de eso, de que la guerrilla, el corazón de la guerrilla es el apoyo del pueblo. Si la guerrilla pierde el apoyo, Claro. deja de tener sentido, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, una vez que el terror se impone, aunque ideológicamente pueden tener cercanía, aunque quieran ayudar, empiezan a perder ese espíritu de querer colaborar con la guerrilla. Exactamente. Siempre hay que tener en cuenta para abordar un tema, para acercarse a un tema, el contexto histórico. En este caso, el contexto histórico de los maquis lo tenemos en la posguerra, del enfrentamiento entre españoles, que fue la Guerra Civil Española, y el primer periodo de la dictadura franquista, que fue un periodo represivo. O sea, esto es así, ¿no? Sí. Sí, correcto. Ya fíjate que durante la Guerra Civil, a partir del verano de 1936, la serranía de la península empiezan a llenarse de gente que huye, ¿no? Al monte. Es en este periodo, quizá el maquis tiene un perfil más individualista, ¿no? Digamos, más de supervivencia. No tiene ese afán de combatir, ¿no? Digamos, lo que intenta es sobrevivir. Y durante esos primeros, una vez que termina la guerra, el régimen, consciente de la presencia de esos huidos en la serranía, digamos que sí, que hay un cierto rastreo, pero no existe esa confrontación directa, ¿no? Que se producirá una vez en 1944, cuando se empieza a respirar ese clima de euforia, ¿no? Por parte de los aliados que están venciendo a los fascistas, se empiezan a organizar y entonces Maki es cuando adquiere un carácter Claro. más político-militar, donde empieza a ser un poquito más con acciones, empiezan a funcionar con acciones más ofensivas, ¿no? Al régimen, para crear un clima de desestabilidad, y es ahí cuando el régimen emprenden también esas acciones más violentas. Claro, recordemos que tras la guerra, el régimen del dictador Franco, pues eh, empezó a matar a gente que había combatido contra el bando nacional. Había gente señalada en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, y eran enemigos a eliminar. Y imagino que muchos de estos maquis habrían combatido en la Guerra Civil Española o serían máximos dirigentes de, por ejemplo, el Partido Comunista o anarquistas y los que no pudieron ir a Francia a combatir en la Segunda Guerra Mundial, o imagino que dirían, pues bueno, no me queda otra que echarme al monte, unos con la esperanza de que hubiera un cambio, de seguir combatiendo, e imagino que otros directamente para esconderse, para no ser fusilados, ¿no? Sí, como bien dices, también es eso, había un poco de todo, ¿no? Estaba quien había venido de la guerra, quien podría, por temor a represalias, ¿no? O incluso simplemente haber pertenecido a un partido político, o simplemente alguna proclama, o simplemente haber simpatizado, ¿no? La gente se echaba al monte también esperando que la cosa iba a cambiar, ¿no? Que no iba a prosperar ese golpe de Estado. Y bueno, una vez que prospera, pues esa estancia se alarga y ya te digo, todo lo que viene. Después de la supervivencia, empiezan a adquirir ese carácter más con práctica, más orientado al campo político-militar, intentando tampoco derrocar el régimen desde el monte, sino simplemente crear un clima de desestabilidad con la esperanza de que haya alguna intervención por parte de los aliados, ¿no? Ujú. César, ¿crees que la acción de estos maquis o de muchos de estos maquis, sabiendo que era algo inútil para cambiar el régimen, eh, sus acciones fueran, por así decirlo, morir de pie o morir combatiendo? Bueno, perdón, voy a replantear la pregunta, es que creo que esto se me ha ido. A ver, creo que...
Vale. César, ¿crees que la acción de estos maquis, sabiendo que era algo inútil para cambiar el régimen sus acciones, por así decirlo, prefirieron morir de pie o morir combatiendo que morir fusilado? Sí, a ver, siempre he pensado que el maquis tiene sentido porque realmente pensaban que sus acciones iban a tener algún tipo de resultado, ¿no? No pienso para nada que fuesen una acción suicida. Pero sí es verdad que a medida que, porque bueno, incluso dentro de los focos guerrilleros podría haber, de hecho en el libro trato, ¿no? De cómo una facción está más a favor de esas acciones ofensivas contra las contrapartidas y hay otro sector del maquis que prefiere estar más oculto, que no prefiere un poco optar por la supervivencia, ¿no? Y no entrar en conflicto. Creo que a la larga sí, a medida que el maqui es erradicado y que empiezan a ver cómo sus cuadros se desintegran, creo que sí, que siempre prefiere antes que dejarse entregar, ¿no? Entregarse y morir pues prefieren. Hay de hecho testimonios también en los que no quise ahondar mucho en esa, porque también se me iba un poco, hay que saber acotar, ¿no? A la hora de abordar un tema, pero escuché testimonios de cómo los últimos guerrilleros, porque la guerrilla, por ejemplo, lo que abordamos era moneda oriental, una vez que se integran, unos consiguen pasar a la frontera de Francia y otros no lo consiguen, mueren en el camino, y otros pues se quedan en la sierra y van cayendo, ¿no? Poco a poco. Como algunos decían, mira, prefiero, me cazarán, posiblemente me cazarán, como le escribían a su familia, se lo contaban, me cazarán, pero es que prefiero morir así antes que me arrinconen. Exactamente. Tras la guerra viene una época en España de pasar muchas necesidades, se pasó mucha hambre, hubo una mortalidad infantil superior a la media en esos años. Uh-huh. Me imagino que en el monte, pues también estos maquis pasaron muchas necesidades. ¿Estos maquis recibían ayuda por parte de las poblaciones cercanas o de simpatizantes desde España o de partidos políticos como el Partido Comunista o partidos de índole anarquista desde fuera de España? ¿Cómo era la ayuda a estos maquis? Sí, bueno, de hecho, sin los guerrilleros del llano, como eran conocidos, que son los enlaces, Mm, la red de enlaces, no hubieran podido prosperar, ¿no? En el caso de los primeros años de posguerra, o sea, del maqui, la ayuda sobre todo le viene por familiares y amigos, ¿no? De gente que le facilita tanto víveres como también medicamentos. También se produce, hay una especie de trueque no continuo, cuando el maquis caza a lo mejor unas perdices, mm, bueno, algunos animales, ¿no? Y que también lo intercambian, ¿no? Para la obtención de eso como método de pago, ¿no? Piensa que también el maquis, a pesar de que se producían hurtos y demás para poder mantenerse, también intentaban no soliviantar a la población, no crear enemistad, no ser alguien incómodo, ¿no? Entonces mm. intentaban que dentro de lo que se pudiese intentar recompensar, ¿no? De alguna manera. Eh, por ese lado, siempre tuvo ese apoyo de colaboracionistas por parte de la población civil. Y luego, por otro lado, a lo que te refieres con el tema del partido, sí es verdad que hubo directrices claras al maquis. Piensa que hubo muchos focos guerrilleros que no tuvieron esas directrices, por ejemplo, incluso en la provincia de Jaén, en la que yo también he abordado, hubo focos guerrilleros, la más famosa es Cencerro, Mm. que la abordó Almudena Grande, que hizo una novela histórica inspirada en este guerrillero, que por ejemplo ellos no consiguieron recibir directrices del Partido Comunista, por ejemplo. Cosa distinta ocurrió en la guerrilla que sí abordamos aquí. Piensa que en el maquis en toda España la agrupación más importante fue la del Ejército Guerrillero del Centro, que estaba conformada por varias agrupaciones. La Mm. primera agrupación en la zona de Cáceres, la segunda agrupación en Ciudad Real y Norte de Jaén, tercera agrupación en Córdoba y quinta agrupación en la zona de Albacete. Una vez que a raíz de la incursión del Valle de Arán, que fue un intento de reconquista, por así decirlo, Mm. ¿no? Por cuadros, en su mayoría del Partido Comunista y de la CNT,
Una vez que fracasa ese intento de incursión en lo de establecer un gobierno provisional republicano, la huida no se produce hacia afuera, de nuevo hacia Francia, sino que se produce hacia el interior del país para intentar contactar con esta masa de huidos que ya se tiene constancia de que están ahí. Y es ahí donde el partido comienza a tener esos contactos con la gente que está en el monte para intentar crear una lucha de guerrillas, ¿no? Y crear ese clima de desestabilidad. Una vez que se empiezan a perder esas directrices, porque dependiendo también del grupo guerrillero, en Sierra Morena, en el 48, ya los contactos con el partido son inexistentes, por eso de ahí la desintegración. Pues es lo que ocurre, ¿no? Que una vez que el partido no tiene medios de llegar a los que permanecen ocultos en la sierra, pues la guerrilla cae también, claro. Si no me equivoco, por parte del gobierno de Franco se les tachó de bandoleros y de delincuentes. Aquí en la Biblioteca La Historia, junto con el amigo Sergio Murata, hemos analizado la biografía de dos famosos bandoleros españoles, como fueron el Pasos Largo y el Pernales. Pero este fenómeno del maquis no es concretamente lo mismo que el bandolerismo, aunque tenga similitudes, porque los bandoleros, a pesar de que ha corrido un halo sobre ellos de gente valiente, de gente que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pues esto, como vimos en ese programa, no era así. Los bandoleros eran auténticos delincuentes. Los maquis también cometieron atracos, robos, secuestros para financiarse y seguir con su lucha. Pero es diferente el fenómeno del bandolerismo, que eran delincuentes que se habían echado al monte para evitar la acción de la justicia, al fenómeno del maquis, que era un tema político, ideológico. Esto es así, ¿no, César? ¿O me equivoco? Sí, no, tienes razón. Incluso, sobre todo, es bastante acertado lo del tema de las prácticas, ¿no? El maquis también empleaba esas prácticas del secuestro, el asalto y demás. Hay algo que creo que es fundamental en para diferenciar un personaje histórico a otro. Y es sobre todo el fin, ¿no? En el bandolero no estaba en sus planes cambiar el estatus del sistema, ¿no? En Mac, en cambio, sí. Hay un interés político, como has dicho, ¿no? De la esperanza de que cambie el régimen. El bandolero lo que intenta sobre todo es, pues, sobrevivir y asaltando además, y sabiendo además que va a ser un personaje incómodo, ¿no? Bueno, sobre todo las diligencias reales y demás. En el caso de Sierra Morena, esta es una peculiaridad bastante bonita que también me dio mucho jugo para la historia del libro. Y es que, aunque el régimen siempre intentó equiparar la figura del maquis con la del bandolero, en Sierra Morena, bueno, ya sabes, hay una larga tradición del bandolerismo. De hecho, mi pueblo y alrededores fueron creados durante la Ilustración para combatir también ese bandolerismo, ¿no? Para dar seguridad a los caminos. Y lo que ocurre es que esas historias que todavía subyacen en la tradición oral en la zona, comienzan también a mezclarse con la historia del maquis, ¿no? Ya no solo que en los relatos del maquis empieza a producirse un hibridismo entre ellos, ¿no? En los que mezcla una historia con otra, sino que ocurre lo mismo con esas historias más ancestrales de un siglo anterior, donde el bandolero está bastante activo, ¿no? Y se interrelacionan esa historia. De hecho, en el libro ocurrió eso de forma de inercia, ¿no? De una conversación en la que me estaban mezclando historias del Gazas, de Francisco Expósito Prieto, con otras de un siglo anterior, ¿no? Pensando que el Gaza había secuestrado a Mr. Arthur Haldesen, que era el dueño de la mina del Centenillo, y era de un siglo anterior, ¿no? De este modo se produce ya no solo ese no hay un componente ideológico a la hora de asociar el maquis con el bandolero, sino que hay un desconocimiento en el que se produce ese hibridismo entre las dos figuras históricas, de modo que ya no es que pienses que el Gaza fuese un bandolero o fuese un maquis, sino que piensas que el hermano Botija o el Pernales era maquis. Claro. Se produce esa distorsión. Claro, es que históricamente casi se solapan.
porque hablamos del caso del, creo que era el Pasos Largos, Victoria Kent, le concede el perdón y vuelve a delinquir. O sea, eran gente que no conocía otra cosa que era el dedicarse al bandolerismo. Incluso es que le habían ofrecido trabajo, pero no. Creo que trabajar no le gustaba mucho y preferían echarse al monte y asaltar a los que andaban por los caminos. La reinserción no, no la contemplaba. En los testimonios que fui recogiendo había mucho, el tema este de la tensión que se producía entre el maquis y la población, aparece bastante, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de cuando, imagínate que vas por el campo, ¿no? Y estás con tu familia, lo que sea, y aparece el maquis que tenéis, que no sé qué, vaya a denunciar, ¿no? El de preguntar, ¿vaya a denunciar? Sí, vale, pues si va a denunciar, hasta dentro de 2 horas no lo hagas, ¿sabes? Porque tampoco podían luchar contra eso de no denunciar o te mato, porque Claro. si no tendría que matar por lo que la gente no quería entrar en problemas, ¿no? Por así decirlo. Por lo menos también lo que nos comentaban, ¿no? De muchos de los relatos que recogimos, nos comentaban eso, de cómo la gente decía, mira, yo voy a tener que denunciar porque si no, si esto se entera la Guardia Civil, la represalia me van a venir por otro lado. Entonces intentaban ahí como tener esa tensión, intentar equilibrarla, ¿no? De ese modo. Pero sí, claro que hubo también esa represalia, incluso dentro de la propia guerrilla, también hubo esa represión, por así decirlo, Sí. esa propia Es que rencilla. lo piensas y es que lo tuvieron que pasar mal esta gente de estos poblados porque, claro, como bien dices, estaban entre dos mundos. Estaba por un lado la Guardia Civil, que su objetivo era acabar con el fenómeno del maquis, Mm. y por otro lado tenemos a los maquis que, claro, su objetivo era seguir combatiendo, que no les detuvieran, que no les capturasen. Y, claro, esta gente se veía entre dos fuegos. Gente que posiblemente lo que único que quería era vivir tranquilamente, que le importaba poco que se capturase al maquis o le importaba poco que el maquis al final consiguiese su objetivo. Entonces, claro, estaban ahí entre dos mundos. Piensa que también muchas de esas discrepancias internas, me refiero, también se producían de ese modo, de la forma de actuar. Una vez que se organizan como guerrilla, hay episodios también en los que hay represalias porque una guerrilla o un grupo de guerrilleros ha actuado por su cuenta, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, se han sobrepasado con el campesinado y tal, ¿no? Hay un episodio conocido de Matero y Manquillo en el que el propio Gafa ejecuta a ambos porque se han saltado las directrices del cuadro guerrillero y han perturbado esa tranquilidad, ¿no? Del campesinado. Había quien iba más un poco a la tolera, ¿no? Y dentro también se intentaba mantener, como te digo, esa paz, por así decirlo, porque sin el apoyo de la población civil no tenía sentido. Claro, y aquí podemos recurrir también a la situación tan grave o tan delicada que se vivía al suceso que, bueno, no tiene que ver con esta zona en concreto de España, pero al suceso que lo conocerás, el de las mesas de Ibor, cuando dos guardias civiles son asaltados por un puñado de maquis. Bueno, voy a contar la historia, más o menos la Porque no, escuché, la- la escuché hace tiempo y puede ser que cometa algún error, pero dos guardias civiles que son asaltados por un grupo de maquis no acaban con la vida de ellos, pero sí que les roban la uniformidad. Y el mando de estos guardias civiles les castiga severamente fusilándolos. O sea, el propio mando fusila a los guardias civiles por haberse dejado robar el uniforme o sea, dos guardias civiles que se ven asaltados, ¿qué van a hacer? O sea, esos pobres guardias civiles, ¿qué van a hacer contra un grupo de maquis que les quitan la uniformidad y pues al final son fusilados, o sea, por su propio mando? Fíjate la situación tan grave y tan delicada que se vivía en aquel momento y al final este mando creo que al final
fue retirado, fue sancionado, pero bueno, me gustaría abordar esa historia porque la verdad que la historia es muy interesante y también refleja mucho la situación tan delicada que se vivía en esos momentos, Ujú. pero ese es un claro ejemplo de la tensión que había en todo este fenómeno del maquis, de la Guardia Civil. No lo conocía, no conocía la historia, pero me ha recordado a esas historias que componen el anecdotario, en el que siempre hay como un comportamiento que se sale de lo normal, ¿no? De lo que tenía que haber sido, ¿no? Quizá lo lógico es que si al haber asaltado el maquis a esos dos civiles, lo hubieran matado, ¿no? Y robarle además la vestimenta, ¿no? Porque ya te digo, los zapatos y todo ese tipo de cobijas, pues era bastante apreciado por la Mm, guerrilla en el monte. Pero me recuerda bastante a eso, ¿no? Y cómo se le da la vuelta a la tortilla y son, en este caso, las víctimas, que siempre suele ser más la guerrilla, ¿no? Que fueron los vencidos, recae sobre la Guardia Civil, ¿no? En el que se han dejado robar el uniforme. No lo conocía, la verdad, pero me recuerda mucho de la anécdota que, mm, que compone el imaginario del maquis, porque son constantes esos giros de guión. Tenía que haber pasado esto, pero ocurre esto, ¿no? Es, por ejemplo, en el, hay un episodio represivo ahí en la zona, en los que mataron de los últimos maquis a dos que se mm, metieron en una cueva precisamente. Y, y hay varias versiones sobre cómo los mataron, ¿no? Y una de esas versiones era la de que el sargento decía que no los matasen, que simplemente los acorralasen, y que otro de los nervios pues se puso a disparar, ¿no? Y que luego llegó el sargento y le pegó una hostia, ¿no? Un mm, cachete te dije que no los matase. Y luego hay otra historia relacionada con el mismo episodio que no tienen nada que ver, ¿no? Pero al fin y al cabo es como que se sale un poco surgen varias versiones, ¿no? Sobre un mismo hecho, sí. y sobre todo trascienden más las que en este caso se salen, ¿no? De lo normal, o de lo que debería haber sido, o del comportamiento que tuvo la historia, ¿no? Mm. Una curiosidad es que dentro del movimiento del maquis también había mujeres. Se calcula que un 90% eran varones, pero un 10% mujeres. ¿Esto es así? Yo te diría que incluso más, porque las Sí. mujeres, las mujeres tenían directrices del Partido Comunista de que las mujeres no estuviesen en la sierra. Pero hay datos creo que eran recogidos por Rey Tapia o Secundino Serrano, yo no recuerdo, en los que hablaba de un 40% de la población, o sea, un 40% del apoyo del maquis, de la guerrilleros del llano, eran Mm, mujeres. Es decir, no estaban en el monte, pero eran, vamos, colaboracionistas, enlaces, el 40% eran mujeres. Hay una parte también importante que también la relaciono ya no solo con ese apoyo que tuvo el maquis de la mujer, y que es la gran olvidada, para variar, sino también dentro en la difusión de su memoria, ¿no? De los relatos del maquis. El maquis, en la entrevista que hicimos en Fuenteorales, no mm, hay una intervención ninguna mujer interviene, ¿no? Incluso aunque dentro del contexto, ya fuese una cafetería o estuviese en un lugar o lo que sea, hubiese mujeres, no intervienen a la hora de contarlo. Pero en cambio, en los relatos son rememorados continuamente la mujer como oradora de la historia del maquis, ¿no? Como narradora. Y mi abuela me contó, mi madre me decía, mm, son constantes. Y también, luego, o de récord, también como para hacer el trabajo, hubo muchas mujeres que me dijeron, habla con este o habla con este, simplemente para ir desengranando esa cúpula jerárquica mm. de la memoria, ¿no? Que son los que más están hablando sobre el maquis o difunden esos relatos, ¿no? Del imaginario del lugar. Y bueno, sí, la mujer, por supuesto, la gran olvidada, pero que sin ella no habría guerrilla. Exactamente.
El fenómeno del maquis se inicia una vez acaba la Guerra Civil Española, pero ¿cuándo tenemos el ocaso o el final de este fenómeno guerrillero? Eh, bueno, a nivel nacional hay desde el fin de la guerra prácticamente hasta, digamos que hasta el 52 puede ser. Digamos que la más prematura creo que fue en la Sierra de Gredos, que fue de las primeras en caer y bueno, luego digamos que la etapa más combativa del maquis fue del 47 hasta el 40, hasta el 50 puede ser, ¿no? Y en esa franja de tiempo Mm, hay caídas, ¿no? Muchos grupos van cayendo. En la que abordo, por ejemplo, cae en el 48. Se trae una práctica creo que era coronel Eulogio Linia, si mal no recuerdo, es un coronel que mm, empieza a tener una táctica bastante efectiva que era la de conseguir guerrilleros vivos. mm. Ya te puedes imaginar para qué. Sí, sí, sí. Comienza a funcionar, fue bastante efectiva. Entonces, una vez que llega en el 48 a Sierra Morena, erradica esa y luego pasa a incluso la agrupación de Roberto, que era la agrupación de Granada, que también tiene resultados exitosos. Y digamos que la última franja del maquis que más tiempo duró fue la del AGLA, que era la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, si mal no recuerdo, ¿no? Que eran Ujú. todas las franjas así de Aragón y Levante. Y creo que duran hasta el 52, por lo menos oficialmente, o ya se consideran erradicados, ya si queda algún foco, pues eso ya queda más de un modo más de supervivencia que de acciones combativas. ¿Hay alguna ejecución famosa de alguno de estos maquis que sirviera como para, digamos, para dar ejemplo, ¿no? De decir, bueno, mira, esto es lo que le pasa a los maquis. ¿Algún nombre de algún maqui famoso o alguna ejecución que se produjera? Ahí, fíjate, esta que te contaba antes de los dos últimos que se metieron en una cueva, por ejemplo, se recuerda mucho en el entorno, pero no es un hecho muy conocido en otros parajes, ¿no? Eh, esos episodios represivos y sangrientos suelen ser bastante, tienen que ver bastante con la zona en la que ocurre, ¿no? Me rodea mucho en la memoria colectiva de varios entornos. Eh, ya no solo en este caso, por ejemplo, de los maquis, sino, por ejemplo, hay otra zona en el sur de Ciudad Real, el Viso del Marqués, donde se conoce como los crímenes del Viso del Marqués. En Ujú. este caso no fueron maquis los ejecutados, sino que fueron colaboracionistas y bueno, fueron escalofriantes, pues lo ejecutaron en mitad del campo Sí, y bueno, se sobrepasaron bastante. sí. Digamos que no es que haya un episodio en el que concreto, sino que hay muchísimos episodios dependiendo también del lugar. Al igual que, por ejemplo, en los relatos siempre hay episodios o tramos en la historia en las que se produce esa anécdota, ¿no? En el que el guardia civil es más torpe y el maqui es más listo y tal, y no lo pilla y demás, que se, Ujú. se produce bastante. Hay sucesos, hay también episodios que no es que edulcoren la historia, sino que, bueno, que simplemente la oxigenan, ¿no? De ese carácter represivo. Por contrapunto también existen esos episodios que, ya te digo, en lo que he llegado a conseguir no es que hablen de un solo episodio, sino de varios, dependiendo también de la zona en la que estés abordando, ¿no? Mm. Al estudiar el tema, César, porque yo he visto mapas de las zonas concretamente donde se desarrolló más el fenómeno del maquis. Y a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención que la provincia de Alicante, ¿no? En mi tierra, que no hubiera guerrilla, no hubiera maquis. Cuando la provincia de Alicante durante la Guerra Civil fue preeminentemente republicana, porque, por ejemplo, de las últimas ciudades en caer, por no decir la última, fue Alicante en la Guerra Civil. Mm. Eh,
¿por qué tú has encontrado similitudes entre focos de resistencia durante la guerra civil, focos de resistencia republicanas o focos de resistencia comunistas o anarquistas con focos donde posteriormente hubo resistencia del maquis? Pues fíjate, es curioso eso, como lo planteas. Creo que una razón de ser puede ser la de lo que lo acaba de decir también, el que fue el último bastión republicano, ¿no? Eh, cuando cayó Alicante, seguramente ya había serranías con huidos, ¿no? Con esa masa Ujú. de huidos. Probablemente lo que ocurrió fue que al caer Alicante, muchos de los que quisieran exiliarse y que no pudieron pasar la frontera, intentase ir hacia... Piensa que, por ejemplo, en Sierra Morena, por ejemplo, no todo el mundo era oriundo de Mm. la zona, provenían de otras zonas que buscaban ese amparo, ¿no? Y que no me extrañaría nada que muchos alicantinos marcharan hacia alguna serranía más cercana y que no estuvieran allí, ¿no? Que simplemente ayudase a engrosar otros cuadros guerrilleros. Seguramente la del ACLA, el Alicante, yo creo que es interesante lo que plantea. Seguramente muchos alicantinos enmarcarían dentro de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Mm. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. César, ha sido un placer tenerte en la Biblioteca de la Historia y que nos hayas presentado tu libro, que es este. Aquí tenemos el libro de César. La verdad que a mí me ha gustado mucho, lo vuelvo a repetir. Comento que no suelo leer este tipo de libros, pero este la verdad que lo cogí con ganas y me ha gustado mucho. Así que, bueno, lo recomiendo a los oyentes para acercarse a este tema de una manera diferente, ¿no? Porque se puede leer un ensayo sesudo sobre el tema, pero esto es una manera diferente de acercarse al tema del fenómeno del maquis, ¿no es así, César? Sí, sobre todo eso, el contarlo de otro modo, ¿no? Escapar un poco de la biografía Mm. oficial del Maquis y simplemente darte otra visión de qué se habla en la actualidad, ¿no? No tanto la reconstrucción histórica, sino las distorsiones de los propios relatos. Pondré, como siempre, en la descripción del audio el enlace al libro para que los oyentes lo tengan más a mano. Y bueno, de nuevo, César, gracias por haber venido a la Biblioteca de la Historia. A ti por invitarme, Gerión. Y gracias por este ratillo también, que viene, viene bien también de quitarte la araña, ¿no? A medida que se va alejando el tiempo de la publicación, Sí, como que también se van olvidando cositas y viene muy bien refrescar. Te agradezco. pues un saludo y un saludo también a todos los oyentes de la Biblioteca de la Historia y espero que hayan disfrutado del programa. Un saludo. Un saludo.